Con gran alegría queremos invitarles a ser parte de nuestra fiesta parroquial de San Joaquín. Hace 3 años, en el 2014, Monseñor Froilán Casas Ortiz nos erigió como parroquia. Desde aquel entonces venimos celebrando como parroquia esta festividad que siempre se ha celebrado por ser una vereda importante, San Joaquín. Y junto a esta celebración también se ha ido celebrando desde que empezó el deseo de ser parroquia el reinado de mi simpatía. Por eso ya nos encontramos en el 6º reinado de mi simpatía. Queremos que todos los samarios hagan parte de nuestra alegría y que todos puedan venir a gozar con nosotros la alegría de ser parroquia en honor a nuestro patrono San Joaquín. La fiesta dará inicio el 21 de julio hasta el 30 de julio. El 21 a las 6 de la tarde tendremos la Eucaristía y a las 7 de la noche podremos gozar de los rajaleños, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Allí habrá este concurso de rajaleñas en el atrio de la iglesia de San Joaquín a las 7 de la noche. Durante el resto del día de la novena estaremos visitando las diferentes comunidades de nuestra parroquia. Y quiero hacer una invitación muy especial también para el 29 y el 30. El 29 tendremos la cabalgata con las candidatas al 6º reinado de mi simpatía. Dará inicio en el cruce a Los Pinos, después de las juntas. Iremos junto con ellas hasta San Joaquín, donde luego celebraremos también la Eucaristía del último día de la novena. Esperamos que ustedes, amantes de los caballos, nos acompañen junto con sus familias. Y el gran día de fiesta, que será el 30 de julio, daremos inicio a las 8 de la mañana con la feria de San Joaquín, donde todos generosamente los agricultores llevan sus productos a nuestro patrono San Joaquín y le ofrendan como acción de gracias por todas las bendiciones recibidas de lo alto. Que Dios siga bendiciendo a todos aquellos que aporten su granito de arena. A las 2 de la tarde tendremos ya el desfile de las carrozas de la misericordia con las candidatas al 6º reinado de mi simpatía, que iniciará en la vereda La Marina. A las 5 de la tarde las candidatas se reunirán con el jurado y ya a las 7 de la noche todos con gran alegría y gozo nos vamos a reunir para celebrar la solemne Eucaristía de fiesta en honor a nuestro patrono, dándole gracias a Dios por tantas bendiciones. Ahí en la cancha de San Joaquín. Esperamos también contar con su presencia para este gozo y esta gran alegría. Y posteriormente a las 8 de la noche tendremos juegos pirotécnicos, a las 9 tendremos un juego del bingo de 2 novillas y a las 9:30 disfrutaremos de la ceremonia de elección y coronación del 6º reinado de mi simpatía, también en la cancha de San Joaquín. Queridos hermanos, queridos ciudadanos samarios, quiero invitarlos a todos ustedes, queridos creyentes, en nuestra iglesia, en Cristo, en el Señor, unámonos como una sola familia, contamos con tu presencia. Dios te bendiga y Dios me bendiga. Es el deseo del Padre Alejandro Perdomo.